¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Bueno, semanita con mucha actividad, mucha información. Pasaron cosas también en la legislatura provincial. Tenemos también la visita de un constitucionalista que nos va a dar un poquito de luz de algo que planteamos la semana pasada. Hay por lo menos tiene media sanción del Senado. En las próximas horas el diputado empezará a estudiarla, a evaluarla, que tiene que ver con esto de la paridad de género. Y hay varios temas polémicos, así que vamos a preguntarle a ver de qué se trata, porque me parece que hay por lo menos 3 o 4 artículos que van a generar polémica y debate, y si esto tiene buena aceptación en diputados, podrá tener, digamos, la sanción definitiva. Pero creo anticipar que va a haber mucha discusión y por ahí termina volviendo a senadores. También vamos a hablar sobre la visita que tuvimos el día de ayer de Pablo Haskin en la ciudad de Rosario, en el programa que hacemos con Bigote Acosta, que es un programa que hacemos puramente para Rosario, pero hay definiciones en materia de pandemia que son interesantes. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hay una semana muy particular en Santa Fe, con varios episodios. En el plano político, sin duda, el fallecimiento de Hermes Wiener sobre el cierre de la semana anterior, lógicamente que ha enlutado a la política en general y además con reconocimientos que se han hecho a lo largo de la provincia y fundamentalmente en Rosario, ¿no? Al ex gobernador, que además fue intendente de la ciudad de Rosario, una figura que fue diputado nacional y el primer gobernador socialista de la provincia de Santa Fe, del país. Sí, además. A ver, nosotros justo falleció cuando ya salimos los días jueves, fue viernes a la tarde, y casi como te diría que el fin de semana tapa todo. Por lo tanto, desde el lunes comenzaron los homenajes en todos los programas de televisión, en los distintos medios, apareciendo los dirigentes, no solo del partido, sino también de, digamos, los que son rivales electorales, que tuvieron que convivir con ellos en la lucha política, pero todos rescataron que tuvo una impronta especial, que ha marcado por lo menos un camino, y como decís vos, puso el primer gobernador socialista en la provincia de Santa Fe. Sí, además, bueno, de hecho hubo también un reconocimiento en la legislatura provincial a la figura del gobernador o el ex gobernador, y naturalmente que esto hizo remover el avispero político. Algunos dentro del socialismo y del propio Frente Progresista me parece que también lo han utilizado para salir o tener mayor presencia en los medios de comunicación. Sí, aparte, a ver, la desaparición de Hermes es la figura que yo creo indiscutible que tenía el Frente Progresista, que no es fácil reemplazarla hoy. Más allá de que tenemos un Miguel Lichi con una gestión y sobre todo cómo se fue la gestión, con altos índices de popularidad, de conocimiento, y un Bonfatti que pierde una elección, que también es un dirigente de fuste, y que hoy se ve que están, digamos, por lo menos en 2 lugares distintos dentro del Frente Progresista. Con un radicalismo también expectante que va a pasar en el 21, si van a ir todos juntos al frente del frente, o el tema de la polarización que se va a dar a nivel nacional entre PJ y Cambiemos, donde van a jugar estos radicales que a veces terminan de modificar la balanza electoral en la provincia de Santa Fe. Son cosas que pasan, Darío, y que hoy, más allá de la pandemia, ya empezó a discutirse el 21. Bueno, parece lejano, pero en el plano político y en el mundillo donde nosotros nos movemos, la verdad es que la mayoría de los dirigentes están mirando qué va a pasar el próximo año. Recordemos que tenemos elecciones intermedias con una particularidad. En Santa Fe se eligen 3 senadores nacionales. Además de los diputados, además de los intendentes donde corresponde, el tema de los consejos deliberantes y los presidentes comunales en toda la provincia. O sea que no es un dato menor el tema de las intermedias. Y a pesar de que falta mucho, están trabajando sobre eso, ¿no? Sí. En el tema, a ver, también hemos visto algunas reuniones, si bien se hicieron privadas en otro lado, después fueron públicas por ahí, alguna cena donde se dejó cortar mucha tela con respecto a estrategias que se pueden dar en el 21 y cómo pueden ser no solo las alianzas dentro de los esquemas políticos, sino de apoyo para poder dividir y reinará, dice el refrán. Así que hay estrategia para todos los gustos. Pero también ayer fue el 1 de julio. Y lo que sorprendió dentro del espacio peronista es los pocos homenajes que se hicieron. En los medios no se notó como otros años donde por ahí
más cuando tenés un gobierno nacional peronista, un gobierno provincial peronista, como que faltó un poquito de apelar a la mística que tiene el justicialismo en la figura del general Perón, y la verdad que tuve mucho llamado, como que estuvo medio acallado y pasó bastante desapercibida la muerte del general Perón, que un aniversario más, que era el 1 de julio. Nosotros hicimos un pequeño compacto de lo que es ilustrar lo que significa el 1 de julio para el peronismo, así que se lo vamos a regalar de despedida en el programa, Darío. Sí, bueno, dentro del ámbito informativo esta semana hay varias particularidades. La visita de 2 ministros del Poder Ejecutivo, la ministra de Educación y el ministro de Hacienda, a la Cámara de Diputados. Hay una estrategia dentro del Frente Progresista de hacer concurrir, no son interpelaciones, pero sí son reuniones en el marco de las comisiones que vayan los ministros a rendir cuenta, básicamente a hablar. En el caso del ministro de Economía, de las cuentas de la provincia. En el caso de la ministra de Educación, había 2 ejes centrales. Por un lado es qué pasa con las paritarias y el otro, cuándo se va a regresar al aula para las clases. ¿Y quién sabe? Bueno, la verdad es que... A vos es que te digo, si tendría la bola de cristal sería interesante, ¿no? Porque hoy Santa Fe está bien, es una isla, venimos, toco madera, que siga así, porque Santa Fe realmente se han hecho bastante de las cosas bien, como para que hoy tengamos casi el 80% de las actividades funcionando. Pero ¿qué pasa si llega a explotar como para todo Buenos Aires? ¿De qué hablamos? ¿De qué escuela hablamos? ¿Presencial de qué? Es decir, hoy se puede hablar en Santa Fe si se mantiene este ritmo de contagio bastante controlado y sobre todo con el cuidado que ha tenido la salud provincial de seguir la trazabilidad de los infectados para poder poner en cuarentena a todos aquellos que tuvieron contacto con esta persona infectada. Bueno, cuando fue la ministra Adriana Cantero a la Cámara de Diputados, hizo más hincapié en cómo volver, no cuándo, porque además eso es un resorte de la Nación. Por otro lado, a principio de semana salió el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establece que en ningún distrito del país pueden iniciarse las clases. O sea, no hay ninguna provincia que pueda comenzarlo sin autorización de la Jefatura de Gabinete. En ello está incluido, lógicamente, la provincia de Santa Fe. Con respecto a cómo, ella planteó que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y que se planea, o sea, básicamente que pensar la educación de otra forma. 2 ejemplos. El primero, ya se habla de que no hay ningún aula que pueda tener más de 15 alumnos. Es decir, que hoy tenemos dentro del sistema educativo provincial muchísimas aulas a lo largo de toda la provincia que tienen 30, 35 chicos. Ella dijo, no se puede. Por lo tanto, va a haber que por lo menos desdoblarlos. Y no van a poder ir la misma semana. Algunos chicos irán una semana. Pará, que lo que vos me estás diciendo, esto significa... Si vos tenés que doblar y los chicos no pueden ir a lo presencial, se va a estirar el plazo, porque si va a la mitad de tiempo de clase... Van a trabajar en el semipresencial y también en forma presencial. Hay cosas que, por ejemplo, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, naturalmente que incluso el Ministerio de Educación de la Nación ya han establecido como prioritarias. Por ejemplo, el tema del control de la temperatura antes de entrar los chicos. La ministra planteó que dijo, hoy tenemos como mínimo 12.000 termómetros. Que no se fabrica ni en el país. Sí, hay que importarlo. No queda otra. Vas a tener que llamar a una licitación, hacer una compra, porque no hay forma de imaginar... Eso son 90 días mínimo. Bueno, entonces es todo un proceso que va a llevar tiempo, como por ejemplo que los chicos tengan, no sé, un felpudo, un trapo de piso para pisar allí al mismo tiempo, limpiar el lugar para que entren los del turno tarde u otro curso, porque va a haber que desdoblarlo. Algunos van a poder ir. La prioridad, dijo la ministra, son los chicos de 1er grado, los chicos de 7º grado, los chicos del 1er año de la escuela secundaria y los del último año, 5º o 6º año, porque esos chicos terminan el sistema educativo. Entonces, y el tema de la ruralidad, especialmente aquellos chicos que no tienen conectividad, que han estado lejos de los maestros, son los primeros que van a volver. La prioridad va a estar puesta ahí. Pero estamos hablando de un sistema muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, por eso hizo hincapié en el cómo se vuelve, no tanto en cuándo se vuelve. Ahora, vos fuiste uno de los pocos periodistas que tuvo la posibilidad de estar presente ahí. 4 horas de preguntas. ¿Eran tan importantes las preguntas? A ver, yo la verdad esperaba, sobre todo de la ex ministra Claudia Balaguer, un poco más de, como diría el ministro Saín, un poco más de pimienta, que hubiese estado ahí, porque estamos hablando de una ex ministra y una ministra actual. En el ámbito educativo no es lo mismo que la verborragia en la política en general. No se presentaron. A mí me parece que no había mucho que cuestionar porque estamos en una época de pandemia.
que algunos reclamaban cuestiones de infraestructura. Pero entonces, a ver, ¿todo esto que se montó para qué? ¿Para hacer un acto político? ¿Para tener algo ahí en la prensa? Hay una decisión del Frente Progresista para convocar permanentemente a los ministros del Poder Ejecutivo. No era la misma actitud que tenían los del Frente Progresista para ir a dar respuesta cuando pedían los peronistas. Naturalmente que no. Pero se notó una gran presencia. En el caso de la ministra de Educación hubo 30 diputados. 30 diputados. Pero terminaron casi solo la ministra Cantero con Licia en la puerta, ahí sentado. Porque... Sí, y se hizo larga, y es cierto que muchos legisladores dejaron la reunión y se fueron. Esto es porque era una reunión de comisión. Lo más insólito de esto, que yo voy a hacer a la crítica que la tendría que hacer por ahí desde el gobierno, ¿no? Con sus propios legisladores. Lamentable lo que pasó con el peronismo. Porque si bien hubo preguntas decisivas, sobre todo creo que Blanco fue uno que se enojó, gritó, pataleó, que después la respuesta terminó, casi lo paró en seco la ministra, porque lo que estaba haciendo Blanco era no dando información exacta o por ahí no conociendo en plenitud el tema que estaba abordando. Pero la ministra dejó entrever entre algunos pasajes algunas irregularidades, como por ejemplo plan de ayuda inicial o inmediata a escuelas, digamos, de la provincia, con fondos que dijo hay irregularidades, hay cosas raras. Y ningún peronista puede decir, che, perdón, ¿por qué no profundiza? ¿De qué está hablando? ¿De qué cosa? ¿Qué encontró que no sabemos? Nadie preguntó. Sí, al pasar la ministra hizo mención a este fondo para la atención de necesidades inmediatas, que se llama FANI, que se utilizó mucho, especialmente al inicio del año pasado, que son coincidencias que se dan en la época electoral. En la época electoral. Bueno, pero ella planteó, ante una de las preguntas de Joaquín Blanco, que habían encontrado sobreprecios. ¿Sobreprecios? Sí, y que, a ver, se utilizaba, por ejemplo, para arreglar un techo en la escuela, pero hay un mecanismo dentro del Estado administrativo, por más que sea urgente, para hacer una compra directa o lo que sea. Bueno, ella dice que encontraron muchos sobreprecios, pero lo dijo al pasar, nadie preguntó nada, ni se defendió el ¿Cuántos diputados del peronismo había? Y por lo menos 5 había. Sí. Pero se fueron yendo casi todos, quedó Olivera. Sí. El único que habló. Ahora, nadie se dio cuenta de preguntar eso, por ejemplo, a ver, ¿de qué se trataba este sobreprecio? ¿Cómo fue la cosa? También, a ver, lo sabemos nosotros como periodistas, sabemos que antes de irse la gestión socialista, el 11 de diciembre se hicieron cargo en escuelas virtuales. ¿Sabía que había escuelas virtuales ahora en el Ministerio de Educación? Bueno, capaz están preparando la pandemia. No, bueno, era diciembre. Mucha gente que terminó su mandato el 10 de diciembre asumieron estas escuelas virtuales. Estamos hablando entre profesores y funcionarios de esa escuela virtual, porque tiene su director, tiene toda su estructura, casi 400 personas, con sueldo el que menos gana con 30 lucas por mes. Es un platal. Nadie preguntó por qué se creó esto, por qué se creó y se asumió en diciembre cuando estas escuelas virtuales supuestamente son de oficio, cuando no se están poniendo en práctica. Es decir, hay cosas raras, hay agujeros negros en este ministerio. Y ninguno desde el justicialismo salió a apoyarla, a preguntar y a darle una mano. Es decir, estaban todos borrados, ¿qué? ¿Miraban televisión? ¿Qué miraban? ¿El celular? Sí, pero el tema del celular es la mayor. Yo te diría todos. Es muy difícil son muy pocos los legisladores que prestan atención. El resto están todos mandando mensajes. Haciendo amigos en la Cámara de Diputados, hay que decir que esto es parte de lo que pasa no fue una interpelación, se usó el recinto de la Cámara por una cuestión de espacio, estaban bien distanciados unos de otros, porque además hay que recordar que en Santa Fe no estamos en aislamiento, estamos en distanciamiento. Por eso los debates se han retomado, en este caso lo hicieron en el seno del recinto, también con la presencia de Miguel Lichi. La presidenta de esta comisión es la ex ministra Claudia Balaguer, pero en este caso presidió el ex gobernador. Bueno, y tema, a ver, vos que estuviste ahí, porque salió la ex ministra Balaguer, diciendo que faltó consistencia en la respuesta de la ministra. Vos que evaluaste, general, ¿qué te pareció la reunión? No, a ver, depende que entienda uno por respuestas. Si ellos preguntaban cuándo van a ser la paritaria, la ministra dijo que no tenía fecha porque se había dicho que iba a ser después de este proceso. Entonces, si ellos toman como que eso no fue una respuesta, depende de que lo reciba. Yo esperaba mucho más de las preguntas. Yo pensé, sinceramente, que le iban a arrinconar, porque Balaguer tiene 2 gestiones. Si hay algo que conoce el Ministerio de Educación de la provincia.
pero no pensé que iba... ¿Perdiste 4 horas, quiere decir? No, bueno, pero no era fácil. Me pareció demasiado extensa. Hubo muchas cosas repetitivas y muchos diputados que no tenían la menor idea De lo que estaban hablando. de lo que estaban hablando. ¿Y qué pasó con el ministro de Hacienda? En el caso de Walter Agosto, el ministro de Economía, que estuvo también en la comisión de presupuesto, básicamente de los números, hay muchas preguntas sobre eso. Sí creo que hay 2 o 3 puntos que dejó en claro y salieron con los ojos grandes varios legisladores. Entre otras cosas, se habló de financiamiento externo por el tema de la conectividad. Se habló de 1.500 millones de pesos. ¡Epa! Para el norte de la provincia. ¿Y sí? Para mejorar la conectividad, porque dentro de la bota santafesina, uno de los lugares que peor servicio hay es en el norte. Hay muchos lugares donde no hay servicio. El departamento 9 de Julio, Vera, era un desastre. Bueno, hay un fondo del exterior que viene específicamente por eso y se los anunció el ministro también ahí. No, y dio el cronograma de pago que se dio a conocer el día de hoy, sí, porque también estaban todos, pero se terminó de pagar hace pocos días el medio aguinaldo. El medio aguinaldo. Sí. Estamos con una recaudación, digamos, a veces también los empleados públicos tienen que hacer un poco de esfuerzo, decir que se está haciendo sacrificio porque la recaudación no es la misma, bueno, se ha caído. Él habló de eso, él dijo que la caída en estos meses, 15.000 millones de pesos menos recaudaron. Y bueno. 15.000 millones de pesos. Y encima te aumentó los gastos que no tenían previsto con el tema del coronavirus, con lógicamente, todo. Y por eso te digo, si tenés, ahora, te pagan casi los últimos días del mes el aguinaldo. Ya está el cronograma, estaban todos desesperados porque no estaba el cronograma. Hasta algunos querían ir a paro ya porque no sabían cuándo iban a cobrar. Me parece que también la zona de confort que tienen los empleados públicos no es la misma que tienen los cuentapropistas, los monotributistas, lo que tienen su empresita, que en muchos casos, por más que se haya reactivado y se haya abierto, como pasa con el tema de los hoteles, que todavía siguen tan cerrados, salvo algunos esenciales que están abriendo para legisladores, algún ministerio, están trabajando creo que el 10% de los hoteles. Los restaurantes y bares, está todo muy lindo, lo abrieron, pero la mitad de la mesa y encima tenés la misma cantidad de gente que está yendo a esos lugares a comer, a tomar café. Es decir, que también están viendo que no alcanzan los ingresos y acá en Santa Fe Capital se cerraron como 13 bares y restaurantes. Entonces, pongamos que la situación está compleja y hay sectores que tienen esa comodidad, que saben que llega el 30 o el primer día del mes y cobran. Por eso hay que ser un poco más solidario. Y sé que también el tema paritario, el tema docente, fue otra discusión, porque han puesto, digamos, no volvemos a las presenciales y no está arreglado el tema guita. La verdad, hoy no hay fecha. Hay que ser bien sincero, se hablaba de agosto, pero la Organización Panamericana de la Salud termina de decir que la Argentina va a tener su pico en agosto, o sea que cambia totalmente la situación. Además, a principio de semana, el gobernador de la provincia se reunió con el secretario general de ATE y de UPCN, Jorge Hoffman y Jorge Molina. Hablaron del regreso del personal público a los lugares de trabajo y el eje central, el tema del distanciamiento. Hay muchas oficinas públicas en la provincia de Santa Fe que es imposible que regresen todos, porque no se respeta la distancia que está pidiendo el gobierno. Sí. Entonces es un problema, es un cuello de botella. Bueno, el tema control en la ruta, vos Darío que viajás bastante, por ahí me sorprendí con algunos controles sobre la autopista espectaculares, pero después tenemos zonas de ingreso a la provincia que son un colador, o por lo menos no se está teniendo el mismo rigor que se tiene en algunos lugares. Sí, de hecho es algo muy... Hay que ser sinceros en algo. El hecho de que Buenos Aires haya bajado de nivel o fase facilita que en Santa Fe entre menos autos. Bajó un porcentaje bastante importante. Y lo otro que han hecho es que ahora han empezado en los lugares, en estos puestos con el límite de otras provincias, a hacer los controles de olfato. Bien. De hecho, en uno de los controles, y cuando estaban las cámaras, una persona que le pusieron, no dicen qué es. Yo conozco un amigo que le pasaron, le preguntaron así, y dijo pimienta. Y se miraban todos, ¿cómo? Y era café. Bueno, me dicen que no hay que decirlo porque si no... Y yo le pregunté, pero hay una diferencia entre la pimienta y el café. No, bien, pero yo había escuchado que todos decían pimienta, y cuando me hicieron oler dije pimienta, y era café. ¿No? Casi terminó preso en el hospital. De hecho, hay mucha gente que hay otros líquidos que ponen, no los vamos a decir, que no los reconocen. Automáticamente se dispara el protocolo cuando eso ocurre. Claro. Bueno, tenemos algunas imágenes con Osvaldo Aimo, que un poco que está a cargo de todo el tema de seguridad vial.
de los controles que para mí, digo, es fundamental que se tenga claro los accesos a la provincia, sobre todo en el sur con Buenos Aires, en el norte con el Chaco, y acá en lo que es Santa Fe con Paraná, que también Santa Fe ha tenido, ahí por lo menos se ha visto mejor control, porque la ciudad de Paraná ha tenido un rebrote importante de casos. Entonces es bueno porque muchos casos que tuvimos cercanos a la capital fue un producto de gente que trabaja en Paraná y que venía todos los días y trajo, digamos, se infectaron en la ciudad de capital de Entrerriana y han contagiado aquí en Santa Fe. Vamos a ver este informe. Sí, este es un trabajo conjunto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en este caso en cabeza del Ministerio de Seguridad de la provincia y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El señor Gobernador puso los ojos en todos los límites interprovinciales y nosotros estuvimos coordinando más de 134 puestos de control junto con municipios y comunas de la provincia. En este caso particular lo que estamos haciendo es lo que llevamos adelante en muchos puestos de control que tenemos en los límites interprovinciales, son fundamentalmente en el norte sobre el Chaco y en el sur sobre la provincia de Buenos Aires, por la realidad de la circulación del coronavirus en esas jurisdicciones, ¿no es cierto? Lo que hacemos acá es separamos de la vía a tanto a autos particulares como transportistas, y acá lo que se hace es un pequeño interrogatorio hecho por el COVEN, por la gente de salud, ¿cierto?, donde se hacen preguntas básicas, luego se le toma la temperatura y luego se le toma el test del olfato. Si alguno de estos dos da alterado, se procede a activar el protocolo de coronavirus, que es llamar al 0800, donde ya el Ministerio de Salud se hace cargo de la persona y se le recomienda que vaya a su domicilio a hacer el aislamiento de su núcleo familiar y de su núcleo social también, ¿no? Hasta que se dé el diagnóstico definitivo. El Ministerio de Salud puede activar el protocolo definitivamente con el hisopado PCR y 24 horas después saber si es positivo o negativo y bueno, de esa manera llegar a la conclusión de si está enfermo o no. Nosotros tanto en Florencia como en el peaje de Lagos lo que tenemos es este mismo protocolo que viste acá, nada más que con un paso más, que nosotros ahí hacemos el PCR, ahí hacemos el hisopado PCR en aquellas personas que da alterado alguna de estas cuestiones. A partir del domingo de la semana pasada, cuando el señor gobernador firma el último decreto, es obligatorio a toda la persona que transite la provincia de Santa Fe tener descargado en el celular la aplicación o haber descargado también en el celular o impreso la declaración jurada. Esto nos permite a la provincia tener una georreferenciación y una trazabilidad de todos los que transitan la provincia. ¿Por qué digo esto? Esto es una cosa muy importante, porque nosotros el lunes de la semana pasada cumplimos 100 días del primer caso de coronavirus positivo en la provincia. Y a pesar de eso no tenemos circulación comunitaria todavía. Y esto es lo importante. Como queremos seguir manteniendo este estatus de territorio sin circulación comunitaria del virus, es que necesitamos la georreferenciación para que si la persona aparece, bloquear inmediatamente a todos sus contactos. A pesar de que estamos en distanciamiento, es una provincia que tuvo mucho éxito en su política desarrollada por el gobierno de la provincia en este tema, entonces no nos relajemos. En una palabra, si vos tenés que ir a trabajar por cuestiones laborales a lugares donde está circulando el virus muy fuertemente, ¿cierto?, tomá todos los recaudos necesarios, porque si vos volvés con el virus, lo más probable es que contagies lo primero a tu familia. Cambiamos de tema, hablamos de la parte política y contame algo de lo que dijo, que ha tenido mucha repercusión, el intendente Rosario, Pablo Hapkin. Sí, a ver, hablamos de política, pero después te voy a poner un pedacito que hablamos sobre cómo se sale de esta pandemia, que es interesante también su visión de cómo él cree que se puede salir o cómo estamos saliendo, dice él, porque él cree que ya estamos saliendo con esta medida que se tomaron en la provincia y en la ciudad de Rosario. Pero es cierto que en materia política, él reconoce que su liderazgo en la ciudad de Rosario empieza a terciar también en la política provincial. Es decir, que hoy está haciendo valer lo que es Rosario, porque claro, ¿qué teníamos antes? El intendente Rosario era un empleado, por decir, un militante del gobernador, que era el jefe político del sector. Entonces tenía que decir, sí señor, no podía tener independencia ni tampoco plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Rosario. Es lo que destaca haber sido el ganador de la interna, haber ganado la ciudad,
con referente en la provincia peronista y referente de la nación peronista, hoy él tiene la obligación de hacer valer la ciudad de Rosario. Y en esa estrategia también tiene que ver con las decisiones políticas dentro del Frente Progresista y habla de una alianza estratégica con Jatón, que dice, estamos juntos, estamos solos contra esta situación. Por eso él habla de que muchas cosas van a hacer junto con Jatón. Bueno, hay que mirar bien en el mapa político, ya nos metemos, cuesta decir que no, pero uno piensa en las elecciones del próximo año, porque en las intermedias es un tema clave. A Lichi no le fue bien en las intermedias. Bueno, Porque, pero, a ver... Fíjate lo que pasó, hagamos memoria de lo que pasó en las intermedias de Lichi para diputado nacional, porque el problema del Frente Progresista era quién encabezaba la lista. Hubo varios nombres, hasta que Lichi se impuso y dijo, es Luis Contigiani. Sí. Y no le fue bien a Contigiani. Bueno, ahí está el tema. Uno habla con el sector de, digamos, lo que es el socialismo, no Frente Progresista, socialismo. Y dicen, bueno, se viene la candidatura a senador, no es poca cosa. No es poca cosa. Candidato a senador, lista de diputados, vos ahí tenés que demostrar que tenés posibilidad de poner un senador. Y todo el mundo me dice a mí, sobre todo lo más cercano a lo que tiene en la charla, la mesa chiquita con Lichi, que Lichi va a ser candidato a senador. Muchos dicen, no, pero pará, que también quiere ser Bonfatti. Y capaz hay una interna para potenciar su... Pero Lichi cree que para poder tener atado el Frente Progresista, sus socios radicales, necesita tener una propuesta fuerte como para poder ganar la elección. Y el único que hoy puede garantizar ganarle al peronismo es él, con esa figura y por lo que dejó como gestión. Y después, a ver, el peronismo tiene que también definir su interna, tiene un problema. Tiene que decidir que tiene que reemplazar 2 senadores. Tiene que hacer una dupla muy fuerte. ¿Qué juega el peronismo? Con la ventaja de que se va a polarizar a nivel nacional, porque también hay elecciones intermedias nacionales. Y Alberto va a necesitar también consolidar su gestión. Y esto hace que también la oposición, que es Cambiemos, no figura el Frente Progresista, que es Cambiemos, van a polarizar la elección hacia afuera, hacia abajo todo. Y si le va bien a Alberto, le puede ir bien también a Perotti con su candidato aquí en Santa Fe. Y pensando lo que vos decís, no es un dato menor el tema de que en las intermedias son diferentes a las elecciones para gobernador o presidente. Porque ahí viene la lista sábana. Los diputados, con todo respeto, te los ponen en Buenos Aires. ¿eh? Seguro. Hacen allá, si va el presidente, tal, y viene la lista sábana. En las intermedias no. De hecho, se define en la esfera local. En el justicialismo también. Recordemos que hubo interna. Cuando Contigiani es el candidato, el peronismo tuvo internas en ese momento. Está bien, pero el tema es qué pasa con esto que salió a hablarse de que se puede llegar a suspender las primarias. Las primarias. Ese es un tema que cayó dentro, acá en el PJ santafesino, cayó mal. Sobre todo cercano al gobierno, porque ¿quién va a decidir la candidatura? ¿El Congreso? ¿O va a haber interna? ¿Cómo se va a resolver acá? Y ahí empieza a haber unas dudas que le convendría que sean abiertas para algún sector del peronismo. Entonces, ojo con ese tema. Bueno, no es un tema menor. No es un tema menor. Por eso le digo, estamos ante situaciones de que se empieza ya a hablar, porque cuando pegamos un pestañeo estamos ya el año que viene, porque la pandemia nos va a seguir extrayendo, creo que hasta noviembre, como viene a mano. Y sí, seguramente. Y el año que viene, ya a principios, ya se empieza a definir la estrategia. Y si va a ser Lichi una cosa, si va a ser Corral con Cambiemos, si va a ser Barletta, es decir, ¿y el peronismo con quién? Bueno, todas estas cosas se empiezan a analizar y necesita el gobierno provincial empezar a hacer estrategia, sobre todo de dar un relato a la gestión, de una estrategia política, que es lo que creo que después de la pandemia tendrá que abocarse. Así que vamos a ir a ver lo que decía ese pedacito que nos contó, cómo ve Jaskin la salida digamos, de la pandemia en la materia económica. Prácticamente 2 meses que reactivamos el comercio minorista y mayorista. Hace 16 días la gastronomía. Hace un mes o un poquito, casi un mes, la construcción privada. Estamos reactivando. Hace un mes y medio toda la industria de la ciudad. La ciudad hoy está funcionando al 80%, 75%. Hemos habilitado los shopping, hemos habilitado... Quiero decir, el primer paso, ¿cuál es? Y en esto quiero ser claro. ¿Por qué se pudo hacer todo esto? Porque controlamos la cuestión sanitaria.
Porque ahí, permitime decirte, no compro el debate que se da a nivel político. Un debate teórico que no está en función de gobierno. No hay un solo país en el cual priorizar lo económico en detrimento del sanitario haya servido ni en lo sanitario ni en lo económico. Brasil está viviendo una crisis económica fenomenal con 60.000 muertos. Estados Unidos, 125.000 muertos. 120.000 muertos y una proyección, la caída del Producto Bruto estadounidense fenomenal. Yo ahí creo que uno no puede no priorizar lo sanitario, porque si no prioriza lo sanitario no puede. Ahora después, claro, cuando lo sanitario te permite reactivar, es lo que estamos haciendo, y hay que animarse a reactivar. Y nosotros eso lo hemos hecho desde el primer momento, en Rosario y en toda la provincia. Y nos pone en una situación diferente para lo que viene, sin duda, sin duda. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener problemas económicos? No, la macro va a influir, pero no es lo mismo abrir que cerrar. Y sí, déjame decirte esto, no tengo duda de que también es difícil pensar la pospandemia mientras la estamos viviendo. Yo te diría, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Día a día controlarla para que pueda seguir abriendo todo lo que está abierto y en todo caso en algún momento abrir más. Ese es el primer paso de la reconstrucción. Y luego sí pensar, porque esto va a cambiar todo. Transporte es un ejemplo, ¿no? Nunca más va a ser el que teníamos el 18 de marzo. Nunca más. La forma de vivir y de moverse en las ciudades, yo no hablo solo del transporte, lo cercano vale más que antes. Sí. Lo menos masivo vale más que lo masivo. La seguridad de conocer al lugar donde voy vale más que la incertidumbre de no conocerlo. Entonces, lo que hay que pensar en esa reconstrucción es tratar de ir un pasito adelante en esos cambios sociales, que creo yo es el gran desafío que tenemos. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Domingo Rondina. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Además, Domingo viene trabajando hace muchos años en el tema electoral y en la Cámara de Senadores se aprobó lo que se llama comúnmente la Ley de Paridad de Género, que ahora está para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Y hay algunos temas que por ahí la gente, el común de la gente no los escuchó, pero aparece algunas cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Primero porque el alcance que tiene es superador o básicamente superior a lo que en su momento votó diputados. ¿Cuál es el primer análisis del tenor de esta ley que aprobó el Senado? Bueno, el proyecto de ley Pirola que aprobó el Senado, o sea, lo que comúnmente se llama media sanción y que está ahora para diputados, a mi criterio es un proyecto superador de todo lo que se conocía, es un proyecto, yo lo he leído atentamente, es un proyecto que a mí me parece excelente, abarca todos los poderes del Estado y abarca también aquellas entidades que tienen contralor estatal, y me parece que es un proyecto que va a permitir la incorporación de la mujer en el siglo XXI de una manera acorde con las necesidades que como sociedad tenemos de mayor participación de las mujeres en los ámbitos de decisión. Claro que el proyecto, como toda ley que impone medidas de acción positiva, tiene dificultades y por ahí no satisface a todo el mundo. Digo, algunos critican que se obliga a los colegios profesionales o a las asociaciones a poner mujeres en sus conducciones, y bueno, son organizaciones bajo el control estatal, con delegación de poder estatal, y el Estado puede determinarlo. Después, si les gusta o no les gusta, y bueno, están haciendo una actividad reglada. Otros cuestionan, las organizaciones de mujeres, he escuchado que cuestionan el tema de que no se imponga la paridad en la fórmula de gobernador y vice. Bueno, eso es muy difícil porque constitucionalmente la legislatura no podría condicionar
la conformación de otro de los órganos clásicos de la división de poderes. Entonces, plantear que la ley podría establecer cómo se van a conformar las fórmulas de gobernador cuando la Constitución no pone ninguna restricción es de una lógica constitucional muy difícil. Entonces a mí me parece que, bueno, quizás en el futuro tendremos que repensarlo, pero me parece que era muy difícil ponerlo en la fórmula de gobernador y vice a una decisión legal. Hay problemas también con el tema de municipios y consejos, en el tema de paridad. Yo personalmente soy un gran defensor de la autonomía municipal y me parece que eso debería ser por adhesión de los consejos, de las comunas. Pero bueno, se está avanzando en hacerlo por ley provincial y la verdad es que quizás haga falta hacerlo por ley provincial, porque la verdad es que yo pensaba que la autonomía era más importante, pero la provincia, el gobierno de Lischit, desconoció la autonomía de los consejos y las comunas y no permitió la aplicación de todas las ordenanzas de paridad que se sancionaron el año pasado. Es cierto. El Tribunal Electoral se negó a aplicar Rosario, se negó a aplicar Santa Fe, se negó a aplicar Santa Rosa, que fue la primera comuna, Santa Rosa de Calchine, y la verdad es que eran ordenanzas perfectamente lícitas, perfectamente constitucionales, y el Tribunal Electoral se negaba a cumplirlas. Entonces, bueno, no ha quedado otra que hacer esto por ley provincial, y veremos ahí qué es lo que pasa. Naturalmente hay varios temas para hablar, entre ellos cómo se implementaría en el propio Poder Ejecutivo, en el propio Poder Judicial, que son extrapoder o básicamente lo que es por fuera de la legislatura. Otro poder, sí. El Poder Judicial, lo que dispone la ley es que para la Corte se procurará la integración de mujeres en condiciones de paridad. Si bien las propuestas de cortesanos, digamos, de ministros de la Corte, la hace el Ejecutivo libremente, la legislatura lo que está haciendo es autolimitándose y avisándole al Ejecutivo: yo quiero más mujeres en la Corte. Entonces lo que está diciendo la legislatura es: cuando vengan los pliegos, yo voy a prevalecer las mujeres hasta la paridad. Pero bueno, eso se verá al momento del pliego. Sí. Con respecto a los jueces inferiores, cámaras, Sí. jueces de primera, lo que está diciendo la legislatura es que se debe organizar de manera tal que se favorezca la incorporación de mujeres a la magistratura. Ustedes saben que es bajísima la cantidad de mujeres magistradas. Entonces, eso tiene que ver con un mecanismo cultural de lo que se conoce como techo de cristal, por el cual las condiciones de concurso favorecen normalmente que los varones obtengan más puntaje que las mujeres. Por ejemplo, pidiendo cursos, congresos, posgrados en los primeros años de vida en que las mujeres tienen más dificultades objetivas para competir vinculadas con la maternidad y no permitiendo los concursos a personas mayores o dificultando comparativamente las posibilidades de las candidatas y candidatos jóvenes en los concursos judiciales. Entonces, la legislatura lo que dice es: debe hacerse de este modo. Tiene su dificultad constitucional también, porque en nuestra Constitución el Ejecutivo es libre para decidir las nominaciones de jueces. Claro, los pliegos que envía la legislatura. Pero como el Ejecutivo ya desde el gobierno de Reviglio, que se autolimitó y creó el Consejo de la Magistratura, la legislatura lo que está haciendo en verdad es mandarle un mensaje. Le dice: en sus decretos de autolimitación tenga en cuenta nuestro criterio, porque si usted no tiene en cuenta nuestro criterio vamos a empezar a obstaculizar los acuerdos. Entonces también es una advertencia que más tiene que ver con esa decisión compleja que implica el envío de pliegos y los acuerdos, es más una advertencia que una reglamentación en sí misma. Y en el caso del Poder Ejecutivo, para ocupar, no sé, los ministerios, los secretarios de Estado, ¿cómo se hace ahí para decirle, bueno, primero el gobernador que está ahora, que a partir de las vacantes que ponga mujeres y no hombres? Bueno, ahí también tenemos una dificultad, como vos bien advertís, una dificultad también constitucional, pero que sigue siendo válida. O sea, la legislatura está señalando cuál es su criterio. Es cierto que los ministros del Ejecutivo no necesitan el acuerdo, ¿no es cierto? Y que son resorte exclusivo del Ejecutivo en el marco de la ley de ministerios. Pero
la legislatura está advirtiendo esto. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no incorpora mujeres dentro de las pretensiones de la legislatura? Bueno, quizás en algún momento se complejice esta cuestión a través de la ley de ministerios, porque yo soy partidario de que la ley de ministerios podría establecer requisitos vinculados a género, y si bien ahora lo están haciendo en la ley de paridad, si los ejecutivos no escuchan, quizás haya modificaciones a la ley de ministerios que provoquen la mayor inserción de género que tan necesaria es en la provincia de Santa Fe. Hay otro tema que básicamente está planteado en el artículo 5 de esta ley, que ya tiene sanción del Senado y falta el tratamiento de aprobación de diputados, y que establece el tema de las duplas formadas por personas de diferente género. Hasta ahora veníamos con un sistema de que, bueno, en el nacional se habla siempre de intercalar uno de cada uno, pero aparece la palabra duplas en este proyecto de ley. Es decir, que ahora no se dividen más, van siempre de a dos, mujer y hombre o hombre y mujer. Incluso para la general y con el sistema DON. ¿Cómo sería la implementación de esto? Sí, se aplica en las primarias, sí, que es lo más importante, sí, se aplica en las primarias y se aplica en las generales para pasar a la Cámara o al Consejo Deliberante. Bueno, lo de las duplas es una innovación muy importante de este proyecto. A mí me parece una gran solución para el problema de la paridad. Y me parece que cuando Santa Fe empiece a practicar el sistema de duplas y finalmente diputados aprueba, sanciona el proyecto, cuando Santa Fe empiece a practicar el sistema de duplas, vamos a ver que va a ser muy bueno en la consecución de una paridad completa en los escaños. Porque el problema que tenemos con la paridad, o sea, siempre cuando se hace una norma, hay dificultades objetivas, materiales que vos tenés que resolver. Y a veces cuando resolvés un costado se te desajusta otro, como ocurre en todas las cosas humanas. Entonces, por ejemplo, cuando en la reforma constitucional del 94 acá en Santa Fe discutíamos en la disposición transitoria el tema de la incorporación por artículo 37 de mujeres con cupo femenino, que en ese entonces era de 1/3, ya se planteaba que la única forma de resolver de verdad el problema del cupo era mantener las listas sábanas, cuando que en la misma convención se decía basta de listas sábana. Y algunos decían no digan esa pavada, porque sin lista sábana no hay cupos. O sea, si vos podés tachar los candidatos que no te gustan, por ejemplo, claro, o podés agregar candidatos, el elector podría elegir todos varones. Entonces, la lista sábana protege los cupos. Los cupos no son eternos, pero ya desde el principio los yanquis explicaban, los constituyentes yanquis, que los cupos tienen que ser temporales, como un shock cultural, y después de unos años retirarlos para ver si la sociedad se fue acostumbrando. Entonces, durante un tiempo hay que meter cupos, y para meter cupos son necesarias las restricciones a la opción electoral. En ese sentido, la dupla lo que plantea es, van siempre en yunta. Sí, no existe más el candidato solo, digamos. Va siempre el casalito de candidato. Entonces, de ese modo, vos te asegurás que en las primarias, por ejemplo, se mantengan las representaciones de los sectores. Porque, ¿qué pasaba, por ejemplo, y qué pasaría si vos haces, o qué pasa en la nación, cuando vos haces la paridad con inclusión DON? Suele ocurrir que la lista que gana mete todos los varones y la lista que pierde solo puede meter las mujeres. Sí, si algo, de hecho ha pasado en Santa Fe frecuentemente, siempre. Muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque según cómo sean las diferencias, si no duplica, va a ocurrir que el ganador mete el cabeza de lista y el perdedor no puede meter su cabeza de lista y mete la mujer que iba segunda. Vos me dirás, bueno, que haya más mujer encabezando, sí, está bien, pero eso es cultural. Ahora estamos viendo cómo lo resolvemos a una situación real, que es que las listas suelen ser encabezadas por varones. Entonces, si yo permito que entre el varón del ganador y que el perdedor tenga que pagar la mujer, termina ocurriendo, como terminamos con el caso Arcando, teniendo que ir a la resolución por legislatura, termina ocurriendo que
el perdedor paga a las mujeres y el ganador no pone mujeres. Entonces las mujeres de la lista interna del ganador no llegan a la legislatura. No son representadas. Ahora, ¿y no hay una conexión? Eso se complica mucho en las alianzas. Sí, pero ¿no hay un choque acá con el sistema DONT? Con lo que finalmente... El sistema DONT es una práctica matemática que no es un requisito constitucional de justicia. Vos podés aplicar el sistema DONT sobre individuos o podés aplicar el sistema DONT sobre duplas. El sistema DONT no es una condición de equidad. El sistema DONT es una práctica matemática y se va a seguir respetando el sistema DONT. Nada más que en vez de repartirse por individuos, se reparte por duplas. Salvo cuando haya que incorporar impares. Sí. Si hay que incorporar impares, no importa el género del último. Sí, eso dice. O sea, entonces, si al momento del ingreso a la Cámara metiste 5 diputados, como ocurría con la lista de Cambiemos, en donde estaba Arcando como sexta, si vos metés el quinto no importa el género. Entonces, habrá 2 varones, 2 mujeres y no importa el género del quinto. Claro. Entonces, cuando sea impar, no hay problema, se va a calcular sobre individuo. Pero en principio se aplica por duplas. Esto va a permitir que la interna llegue a la general correctamente representada. Y que la general llegue a la Cámara correctamente representada. Y va a permitir, a diferencia de lo que pasa hoy, que el cupo se respete también en las bancas. Porque si no, pasa que en los bloques chicos no se respeta ni siquiera el tercio que hay que respetar. Y llegamos a casos como el de Arcando, en que la Cámara tuvo que descalificar el pliego de Julierac Pinasco, o Pinasco Julierac, para permitir que el bloque Cambiemos respete el cupo femenino. Entonces, lamentablemente, si no resolvemos esto al momento de la elección, la paridad se va a complicar muchísimo al momento de la incorporación de los candidatos, cuando sean electos. O sea, estamos pasando a 50%, hoy estamos en 33%, estamos pasando a 50%. Si no establecemos un mecanismo serio que permita que lleguen mitad y mitad, vamos a tener graves problemas al momento de incorporación de los electos. Vamos a terminar teniendo un montón de Julierac que tengamos que dejar afuera de la legislatura para que se respete la paridad en bancas. Porque cada bloque va a tener problemas y vamos a terminar con un montón de impugnaciones. Necesitamos un sistema que ya en su origen sea par. Y para que sea par, armemos duplas, armemos casales, mandémoslos en parejas en todo el proceso. De ese modo nos aseguramos que siempre lleguen 50%. Y bueno, se van a acabar algunas avivadas también, Darío. Yo no te quiero decir que no. Se va a acabar la avivada del que arma un partidito o un sector interno y con 30.000 votos se cuela en la lista de 28. Menos de 30.000 votos. Se cuela en la lista de 28. O sea, se van a terminar los chiquititos, ¿me entendés? Las pymes de la política se van a terminar. Porque va a reforzarse una mayor necesidad de representatividad para llegar, pero esa representatividad va a ser formal, va a ser cantidad de votos, pero también va a ser en legitimidad porque va a ser par, va a ser equitativa. Domingo, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender lo que dice el proyecto. Ojalá que la Cámara de Diputados dé sanción a esto y avancemos en practicar con un nuevo sistema más justo para las santafesinas y santafesinos. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Hablemos de sueños. Hoy soñamos con salir, volver a trabajar, pasear con la familia, abrazar a un amigo. Para que los sueños se cumplan hay que poner lo mejor de uno. Y hoy es quedarse en casa y seguir los consejos de los que saben. Nosotros sabemos de sueños y sabemos que este va a salir. Kini 6. Vamos que salimos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
llega en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. He asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. La ciudad se estremece ahora con el grito coreado que proclama como candidato al coronel retirado don Juan Domingo Perón. Es el pueblo que quiere votar y vive los preliminares del gran momento. 3 millones de votantes viven una hora extraordinaria de entusiasmo cívico y vuelven a creer de nuevo en la pureza del sufragio. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el... Llegó el momento, lanzamos el primer Plan Quinquenal, que eran 76.000 obras. Todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Gobernar es crear trabajo. Se nacionalizan los servicios ferroviarios. Las empresas de capital foráneo pasan a ser bien patrimonial del Estado. Dura y cimenta el poderío económico de la nación, centralizando el régimen bancario. Recibo en este instante la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. De 5 millones de ciudadanos, el general Juan Perón fue reelegido presidente de la nación argentina. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere,
Dios y la nación me lo demandan. Estalla incontenida la emoción del pueblo. Su voluntad soberana ha sido respetada y será fielmente cumplida. Se ha conquistado la soberanía política y la independencia económica y se ha alcanzado la justicia social. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes, llega a la ciudad, ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Yo me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. Hoy, 25 de mayo, el país inicia una nueva era. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Ya en las principales avenidas, en las calles del Gran Buenos Aires y la capital federal desde hora muy temprana, el pueblo se ha ido agolpando para decir su adiós a tan ilustre hombre, que ayer, a la hora 13:15, transitó definitivamente a la inmortalidad. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.